Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. A la palabra de Dios. Pablo era consciente de en contra de quién estaba y contra quién se enfrentaba. Para que nadie se asuste, creo en la lucha espiritual. Creo y doy fe en mi ministerio, en la oración. Creo en que los hombres pueden mover lo que sucede en la primera fase del cielo. Creo en que las oraciones detienen planes del diablo. Somos de las pocas iglesias que así lo practica en los días fuertes del año, aquelarres de San Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Más que nosotros, pienso que lo hemos predicado y lo creemos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así, si alguien, por favor, ve a un ángel caído, me lo diga. Cogeré un cuchillo y iré a por él. ¿Habéis visto alguna vez algún ángel caído? ¿Habéis visto al diablo por Barcelona? Decídmelo, hermanos, porque yo quiero ir tras él. Si es el enemigo de mi Señor, que no lo es, pero es adversario, es a lo máximo que llega, a ser adversario. ¿Por qué? Lo he dicho muchas veces, porque nunca una mosca ha sido el enemigo de un león. Amén. Gloria tenga nuestro Dios. Amén. Pero si le veis, hacedmelo saber. Porque que yo sepa desde Adán que no vemos a nadie encontrarse con la serpiente. Voy a repetir este fundamento, esta enseñanza doctrinal. Desde Adán yo no he visto a nadie encontrarse con la serpiente, ni aquí tampoco. El Señor se encontró, Cristo se encontró con el diablo, hablaremos luego de eso. Pero ni Ezequiel, ni Isaías, ni Moisés, ni Daniel, ni Oseas, ni David, ni Salomón se encontraron con el diablo. ¿Cómo luchamos, hermanos? ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo? ¿Dónde está el ring? ¿Cómo hacemos? Porque tenemos lucha no contra carne y sangre. ¿A qué se refiere Pablo esto? Es una evidencia totalmente constitutiva del tiempo en que vivían. Pablo tenía que parar muchas veces la celosía del pueblo de Dios para que no se peleara físicamente con los hombres. ¿No lo entendéis? Había un movimiento muy potente de celo de Dios, que eran los celotes. Lo he explicado alguna vez. Y muchos de los cristianos empezaron con aquel celo y empezaron de alguna manera, a adoptar una tendencia agresiva para pelear físicamente con los hombres. Físicamente hablo a puñetazos. Y coger armas en contra de los gobiernos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de la maldad en las regiones celestes. Pero repito, ¿habéis visto cómo hacemos para luchar en contra de las potestades, los gobernadores de la maldad, y no contra carne y sangre? No podemos subir a las regiones celestes. ¿Usted puede? ¿Quién pudiera, no? ¿Estáis aquí? Amén. Algunos sí. Hemos tenido éxito en el mensaje, en el culto del martes. Fijaros que faltan 25 personas. Eso es un éxito total. El culto del martes es un éxito total que de verdad que me gloria a Dios. ¿Por qué? No, yo lo digo en serio, no lo digo con mofa. Es totalmente en serio
Gloria a Dios Amén. por los cultos, que no será el caso, ¿no?, que menguan la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Desde Adán, que no vemos a nadie encontrarse con la serpiente. Los hombres no suben a las regiones celestes, pero sí que los demonios bajan a la tierra, son invisibles. ¿Alguien ha visto al ángel Miguel? ¿O a Gabriel? No lo he visto. Pero sé que están. Sé que tenemos ángeles de la guarda que nos guardan y que pelean por aquellos que han de heredar la salvación. Escrito está y lo creo. ¿Cuántas veces nos libraron? Pero no los vemos. ¿Les podemos ayudar de alguna manera? Muchas veces esos ángeles han tomado la boca de hermanos. Y hemos visto un consejo de un hermano. Y hemos visto, esto no puede ser algo humano, esto es algo del Señor. Amén. De la misma manera, los demonios Amén. se ven en los hombres. Amén. No pediré un aplauso, pero digo amén. Amén. Los demonios se ven en los hombres. El apóstol Pablo dijo, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En lo que dependa. ¿Qué depende de ti? Depende de ti de no arrear un puñetazo a alguien que te cae mal. Depende de ti de que si te escupen, no devuelvas mal por mal. Depende de ti de que si vas con el coche y baja un hombre con un palo, tú pidas misericordia al Señor. Depende de ti. Pero el Evangelio y la palabra no depende de ti. Amén. Otra oportunidad. El Evangelio y la palabra no depende de usted. Amén. No es negociable. Amén. Repito, no es negociable. No depende de usted. Usted no puede torcer la palabra para no entrar en guerra. Amén. La palabra le hará entrar en guerra con los hombres. Así es. ¿Entendéis? Si nuestra lucha es contra carne y sangre, ¿por qué tenemos tantos problemas con los hombres? ¿Qué vamos, de tirachinas con los hombres? No, hermanos. Vamos de tirachinas y no tirachinas, sino de hachas espirituales, espadas espirituales, catapultas espirituales y todo armamento que sea posible para derribar los argumentos del diablo que están en la boca de los hombres. De eso se trata. No de los vendedores de humo, de los que para agradar a ciertas iglesias mutan su mensaje y pescan pescados, no peces. Otra oportunidad, pescan pescados, no peces. No van al mar a pescar, van a la pescadería a comprar. Así es. Cuando la Biblia nos dice que debemos ir al mar a pescar. Pescadores de peceras que hacen que esos peces pescados se crean en libertad y mutan en cualquier momento su mensaje para encajar y hacer mercadería de los hombres. En otras palabras, donde dije Diego, digo, ahora digo Diego. Es que dijiste digo, no, dije Diego. Pero si te he escuchado decir digo, ahora lo digo al revés, dije Diego. He visto hombres arrastrados por el calor humano, por el caer bien, por el a encajar en una iglesia, por tener amistad, y donde dijeron algo en otro lugar, allí dicen lo contrario por poder encajar. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de maldad en las regiones celestes. La serpiente, como he dicho, no la vemos hasta, el diablo cuando Cristo es tentado en el desierto. Y cuando termina esa tentación, la personificación del diablo delante de Cristo, no sabemos muy bien cómo fue, sabemos que apareció Satanás a Cristo, se le apareció allí, y lo tienta en el desierto. La Biblia dice, y se apartó de él cuando termina, lo vence en el desierto, se apartó de él por algún tiempo. Mi pregunta es, si dice por algún tiempo, ¿cuándo se volvió a ver con él?
cuando Cristo volvió a tener un golpe del diablo. ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí, hermanos, o no? ¿Me estáis entendiendo? Si dice que se apartó de él por algún tiempo, ¿cuándo volvió el diablo a molestar a Cristo? Bueno, constantemente. ¿Por medio de quién? De los hombres. Cristo no se fue a pelear al cielo, al primer cielo, con el diablo. Cristo peleó en la tierra con los hombres. Yo hubiera dicho amén. ¿Ven ustedes, por ejemplo, a Daniel rebelarse contra el diablo? Daniel fue uno de los personajes bíblicos que se rebeló contra el diablo sin saberlo. Otra oportunidad. Se rebeló contra el diablo sin saberlo. Hoy las super espirituales creen haberse rebelado contra el diablo y no se están rebelando contra el diablo, sino contra Dios. Así es. Con los manuales en las librerías evangélicas de brujería cristiana. Amén. Otra oportunidad. He dicho de brujería cristiana. Amén. Daniel se rebeló contra el maligno. ¿Cómo? Rebelándose contra los decretos de los hombres en la tierra. Amén. Daniel fue enemigo de los hombres en la tierra y lo que en el plano terrenal ocurría se manifestó en lo celestial. El ángel descendió y le dijo: he tenido una lucha celestial absolutamente horrenda con el príncipe de Persia. ¿Por qué? Porque tú, Daniel, te peleaste con los hombres en la tierra. Aleluya. La pelea espiritual es contra los hombres. Y es una pelea y lucha contra principados y potestades y gobernadores de maldad en las regiones celestes. Y quien enseñe otra cosa está equilibrando la palabra a un lugar de confusión. Amén. Amén. Y una enseñanza falsa. Amén. Y todo el que enseñe algo equilibrado de lo que la palabra lo llama radical es mi enemigo. No porque me caiga mal, sino porque es enemigo de la Escritura y de Dios. Amén. Así es. La lucha en los lugares celestiales viene por la lucha de los cristianos en los lugares terrenales. Amén. Por favor, entendedlo, que cuando usted se niega a tener comunión con depende quién, hay una lucha en el cielo. Aleluya. Que cuando usted se niega a ver depende que hay una lucha en el cielo. Eso es la guerra espiritual. No decir Satanás te reprendo. Amén. Esa es la lucha espiritual. He ahí el texto de Pablo, por cual Pablo entiende perfectamente esto. Los enemigos de Daniel fueron los hombres que instituyeron las leyes de Persia. Cualquiera que ore a otro Dios, vale, enemigo de los hombres. No solo voy a orar 3 veces, sino que voy a abrir la ventana. Hombre, equilíbralo un poco. No tires piedras a la gente. Así Que es. no te están diciendo nada, al menos Así es. hazlo a oscuras, que nadie te vea. Así es. No, abro la ventana para que todo el mundo vea que son Amén. mis enemigos. Amén. Y por causa de esa rebelión en la tierra, había una rebelión que se luchaba en el cielo. Por eso Dios mueve los cielos por los que se rebelan con los decretos de los hombres en la tierra. Quizás ya podríamos plegar, Así es. porque ya es suficiente, es absolutamente suficiente. Amén. Es tácito, tocante a la palabra, literal, suficiente. La guerra con los hombres, no con quien te cae bien, no con tus enemigos, con los enemigos de Dios. Amén. Ah, no, que no es una guerra carnal, que no es quien me puso la zancadilla en la carne, es quien Amén. está rebelándose contra Amén. Dios. Es eso. Amén. Es quien enseña mal la palabra adrede, es eso. Es eso, hermanos. Es quien quiere destruir la iglesia, es eso. Es mi guerra, es contra estos hombres. Y si es usted es mi enemigo. Amén. Es así de sencillo Amén. y de claro, y llevo 23 años así. No diréis que esto es una enseñanza nueva.
Daniel se rebela contra los hombres en la tierra y hay una manifestación de esa rebeldía en el cielo. ¿Dónde se generó la guerra? Por eso es medio estudio. La guerra se generó en los cielos. ¿Por qué? ¿Dónde golpeó Daniel? Daniel golpeó la tierra. Cuando usted golpea la tierra hay una guerra en el cielo. Eso es guerra espiritual. ¿Entendéis? Ahora mismo se está generando una guerra espiritual. Amén. En un ayuno se genera una guerra espiritual. No tenemos lucha, por eso cuesta tanto ayunar. ¿Por qué te cuesta? Así es. Porque te peleas con los hombres. ¿Qué hombre? Tú, iluso. Así es. Tú, Así es. peléate contra ti. Repito, son mis enemigos todos los que relativizan la verdad con decretos persas, los que mutan donde dije digo, digo Diego para encajar en algo que quieren encajar. No puede ser. El Señor siempre habló así. Esto significa que tenemos que odiar. No tenemos que odiar, hermanos míos, lo que Dios odia. Amad a los que os aborrecen. No dijo, amad a los que me aborrecen. Muy bien. Amén. Amén. Muy bien. A los que te aborrecen a ti sí. A los que le aborrecen a Él no Amén. los puedes amar. Amén. Amén. Y evidentemente no hablamos de gente inconversa, sino de Amén. cristinos. Amén. Gente de que usa la palabra como ganancia deshonesta. Amén. Hablamos de esto. ¿Por qué? Porque mi enemigo es el diablo. Pero el diablo usa a los hombres. Todos aquellos que estén al lado del diablo son mis enemigos. Es así de sencillo. Pablo lo dice así, el mismo que dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, dice esto. Porque por ahí andan muchos, fíjate, por ahí, no dice en las regiones celestiales, dice por ahí, andan muchos de los cuales os dije muchas veces que aún ahora os digo llorando. ¿Por qué lo dice llorando Pablo? Sigo con el texto y luego lo explico. Que aún ahora os digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué lo dice llorando? Venga, así, diálogo. ¿Por qué lo dice llorando? Os lo digo llorando. Que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque son sus amigos. Así es. ¿Por qué tiene que llorar por los enemigos de Cristo? Porque los conoció, estuvo con ellos y luego se han hecho enemigos de la cruz. Así es. Por eso los llora. Porque muchos son judíos que conoce, muchos son rabinos que conoce, muchos son judaizantes, etcétera, etcétera. Y lo dice llorando. Os lo digo llorando. El fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre, donde digo Diego. Y cuya gloria es su vergüenza, que les siga la gente, o que pretendan que la gente les siga, y que solo piensan en lo terrenal. ¿Quién piensa en lo terrenal no quiere guerra con los hombres? Amén. Bien. Otra oportunidad, lo voy a repetir. Quien piensa en lo terrenal no quiere guerra con los hombres. Quien su pensamiento es celestial, no le importará pelearse con los hombres. Así es. Así que reprendemos toda falsa enseñanza. Amén. Toda enseñanza errónea acerca de nuestra lucha, que no es contra carne ni sangre, pero se manifiesta en un plano terrenal. Así es. ¿Llora Pablo por los demonios? No. Llora Pablo por aquellos que se han hecho enemigos de la cruz de Cristo, que son también enemigos de Pablo. ¿Cuántos enemigos tenía Pablo? ¿Cuántas veces con Belcebú? ¿Cuántas veces se peleó contra... ¿cómo se llama aquel? Azazel. ¿Cuántas veces? En ninguna carta hay una pelea de Pablo contra ningún demonio. Así es. Pero se pelea con los hombres Amén. constantemente. ¿Es la lucha de Pablo una lucha en contra de carne y sangre? No, es una lucha espiritual. ¿Contra quién se pelea? Contra los hombres. Amén. Contra los hombres. Así que repito, reprendemos, rechazamos, rompemos, quebramos toda enseñanza falsa. Amén. En el nombre del Señor. Enemigos de Pablo. Empezaré por los no enemigos, como Bernabé, que se pelearon humanamente, pero nunca fue su enemigo. Separados por diferencias momentáneamente irreconciliables, pero luego ajuntados. No somos enemigos de quien no piense como nosotros, Así pero es. son cristianos. Así es. No tengo problemas. Amén. Amén.
Camina, hermano mío, para adelante. Amén. Cada grupo tiene a veces cosas que lo definen. Otra cosa es que pises la palabra. Amén. Tenemos un problema. Amén. Se entiende, Pablo no fue nunca enemigo de Bernabé, aunque no andaban juntos. Pero luego reconciliándose en esa pelea doctrinal o en la manifestación social de la palabra del Señor y del Evangelio, jamás Bernabé fue un enemigo de la cruz. Por eso nunca Pablo fue enemigo de Bernabé. La lucha de Pablo con los enemigos que no tienen nombre en la Biblia, que son hombres, son muchas. No tendríamos tiempo ni hoy, ni mañana, ni en un año de hablar de todas las luchas contra los hombres que tuvo Pablo. Tuvo luchas contra los judaizantes, luchas contra los helenistas, luchas contra los estoicos, luchas contra los misticistas, luchas contra los legalistas, luchas contra los gnósticos. Mi pregunta es, ¿eran carne y sangre? Sí. ¿Se peleaba Pablo contra carne y sangre? No. Contra los demonios se peleaba. Así es. ¿Entendéis? Contra los demonios, pero manifestados en las enseñanzas y en las bocas de los hombres. Lucha de Pablo con los hombres que sí tienen nombre. No acabaríamos lo que Pablo decía de Alejandro el Calderero. ¿Era carne y sangre Alejandro el Calderero? Sí que era carne y sangre. No era un ángel ni un demonio. Era carne y sangre. Se peleó con él. Pero no lucha de carne y sangre. Nunca estuvieron en un ring. Nunca Pablo le soltó un crochet. Nunca. Pero ¿cuántos de aquí le soltó? ¿Cuántos se opuso a lo que estaba haciendo? ¿Era Demas un enemigo de carne y sangre? Sí, no era un ángel, no era un espíritu, era un hombre. Me abandonó amando más al mundo. La única ocasión que Pablo nombra una lucha contra el diablo es cuando habla de sí mismo. Me envía el Señor, es enviado un mensajero de Satanás para que me abofetee. Él mismo. Ahí sí se pelea. Porque no vemos muchas veces el mensajero que viene para contra nosotros mismos. La lucha contra los demonios más letal de la que habla Pablo, atención, es la más letal, la más crucial, la más profunda. Es la lucha de Pablo en contra de la final apostasía. Es la más fuerte de la que habla. Segunda de Tesalonicenses. Nadie os engañe. Nadie os engañe. En ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. No pregunta, ¿la apostasía es una guerra contra carne y sangre? No y sí. El diablo no es apóstata. Luzbel no lo es. ¿Quién es apóstata? Los cristinos. Amén. ¿Contra quién tiene que luchar Pablo? Contra los cristinos. ¿Contra quién tiene que luchar la iglesia? Así es. Contra los falsos cristianos. Amén. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todos aquellos que hagan pasar por evangelio lo que no es, son mis enemigos. Amén. Amén. Y eso no son demonios, Así es. son hombres. Amén. Son hombres. Son hombres. La lucha contra los hombres es una lucha contra el diablo. El diablo vestido de hombre es la guerra principal de los principados y los gobernadores. Lo dice Pablo también en 2 de Corintios 11:13, porque estos son ¿qué? Falsos apóstoles constantemente. Es que Pablo todo el día estás peleándote con los hombres, hijo mío. Vete a orar y reprende a Satanás. Vete a orar, haz un ayuno y empieza a hacer guerra espiritual con el grupo de ancianas. Hazlo. Todo el día estás con los hombres, todo el día con los hombres, todo el día con los hombres. Otra vez dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Repito, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, y atención, porque el mismo Satanás
se disfraza como ángel de luz. Es decir, mi lucha va a ser con los hombres, porque en los hombres veo al diablo disfrazado. Amén. ¿Entendéis? Amén. Gloria tenga su nombre. Y dice, no es extraño también que sus ministros, anda, aquí está la clave, sus ministros, los ministros del diablo no son los ángeles caídos, los ministros del diablo son los hombres. Así es. Amén. Otra oportunidad, miradme a mí, los ministros del diablo no son los ángeles caídos, lo dice Pablo, dice, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a ¿qué? A sus obras. Es decir, es una carne, pero tocada por el diablo, conducida, manejada por el diablo. Así es. Dijo el rey David, líbrame, oh Señor, del hombre malo. Las peleas del rey David eran con hombres. No, eran contra el diablo. Vestido de hombre. No dice, líbrame del diablo, líbrame de Belcebú, líbrame de Satanás. Dice, líbrame del hombre malo, Señor. Filipenses 3:2, Pablo, guardaos de los perros. ¿Pero qué perros? ¿Pitbulls en Jerusalén? ¿En Éfeso? ¿En Filipos? No, está hablando de los hombres. Amén. Guardaos de los perros. Y hay entre nosotros perros. Perros, sí, perros. Y perras. Hay de todo. Amén. Amén. Pues hay. Amén. El enemigo manejando a gente. Así es. Obviamente que sí. Fa mal això? Pues es así. Así es. Es así. Amén. Es así. Para llegar a Pablo, el diablo se viste de carne, no de Prada. Hay una película que dice, el diablo se viste de Prada. No, el diablo se viste de carne. De carne. Porque para llegar a usted, se tiene que vestir de carne. Amén. Creo en la guerra espiritual. Y que le pregunten a los apóstoles lo que es. Advertencia a su hijo Timoteo. Tiene que advertirlo, me voy, Timoteo, que ya plego, que ya el Señor me lleva. ¿Y qué? ¿Contra qué nombres de ángeles y de potestades me tengo que pelear? Timoteo, no has entendido nada. En los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Venga, vamos en contra de las cortes celestiales de maldad. ¿Dónde están? Están alrededor tuyo. Habrá hombres impetuosos, infatuados, amantes de los deleites más que de Dios, Así es. que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. Hombres, no sé cómo se puede decir otra cosa. Qué falsa enseñanza. Me impacta, me impresiona. Y el texto clave de todo esto es esto. Mateo 16, 23, 24. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, al unísono. Pero él, volviéndose, le dijo ¿a quién? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Se peleó contra el diablo, golpeando ¿a quién? Es verdad. A Pedro. No lo pilláis, ¿no? Se estaba peleando el Señor contra el diablo, sí, ahí apareció. Apareció el diablo, ¿lo veis cómo aparece? ¿En forma de qué? De íntimo amigo. ¿Verdad? Así es. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? ¿Lo captáis que la lucha no es contra carne ni sangre? ¿Es contra los hombres? Apártate de mí, Satanás, quítate de delante de mí. Me eres que tropiezo. ¿Qué hace Satanás? Te hace tropezar. Porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y el texto siguiente, nunca me había fijado cuál era el texto siguiente. Nunca en mi vida me había fijado. ¿Saben cuál es el texto que le sigue a esto? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Me se ponen los pelos de punta. El texto siguiente a la reprensión del diablo es el Evangelio. El texto siguiente al golpeo a Pedro es el Evangelio. Aleluya. Quien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. ¿Vio Jesús al diablo? Sí. ¿Dónde? En Pedro. Yo lo veo en los hombres. También en mí, Amén. También en mí.
Amén. ¿Mató el Señor a Pedro? No, luchó contra el diablo. Y pudiéramos seguir, y no voy a ser muy cansón, llevamos media horita. Podemos seguir hablando de los enemigos de Juan el Bautista. ¿Quién eran? ¿Los demonios? Los hombres. Los hombres son los enemigos, eran los enemigos, fueron los enemigos de Juan el Bautista. ¿Contra quién luchó Juan? Contra los hombres, pero también contra el diablo en forma de hombre. Los enemigos de Juan, el apóstol, lo dice la palabra del Señor. Tercera de Juan 1:9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes anda. Yo no sabía que un demonio se llama Diótrefes. No era un demonio, era un hombre. Amén. Amén. No era un demonio, era un hombre. Un hombre, pero ¿cómo? Sí. Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar. ¿Lo veis, los mutantes? Donde dije digo, ahora digo Diego. Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no los recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace como parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes, ¿era un demonio? No, era un hombre. El autor de los Hebreos habla así: el Señor es mi ayudador, líbrame del diablo. No, líbrame de todo lo que me pueda hacer el hombre. Jolines, pues no era que no teníamos lucha contra carne ni sangre. Los hombres, enemigos de Santiago, no digo, enemigos de Pedro, enemigos de Judas, enemigos de Isaías, enemigos de Jeremías, Ezequiel, enemigos de David, todos enemigos de Dios. Pregunta, hermanos, termino: ¿quién mató a Cristo? ¿Por qué lo mataron los hombres? Es la pregunta que me hago. ¿Por qué? Hubieran podido decir los hombres: no tenemos nada contra ti, que te mate el diablo. ¿Por qué? Sí. No, porque Cristo no vino a estar en contra del diablo. Cristo vino a estar en contra de los hombres. Amén. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, pero el que la piedra cayere sobre él lo desmenuzará. Los hombres. La piedra no va a caer a Satanás, va a caer a los hombres. Amén. Amén. Hombres. Hombres. Porque la guerra fue contra ellos y sus aliados. ¿Quién entregó a Cristo, hermanos? ¿El diablo? Judas. ¿Cuándo? Cuando el diablo entró en él. Una lucha contra carne y sangre, no, contra los principados y potestades, pero manifestados ¿dónde? En los hombres. Termino con esto. ¿Os acordáis de la película de la Pasión? ¿Habéis visto la película La Pasión? Para mí, no necesita comentarios. Aún fue más, las escrituras aún son más explícitas y más sangrientas. Todo lo que le hicieron a mi Señor. Amén. Pero pienso que esa película es redonda casi. Hay una escena que me quedó por siempre marcada en la mente. Una escena terrorífica. La escena es cuando después del patíbulo, de que aquellos hombres, evidentemente poseídos por la maldad del diablo, golpean al Señor en todas las partes del cuerpo, lo desnudan, la carne salta por los aires, los huesos se le ven, es impactante, y luego lo visten, le ponen la corona de espinas, van donde Pilato, he aquí el hombre, y sube hacia el Gólgota. Y en la subida, en ese momento después de ser juzgado, ¿quién lo juzgaron? Los hombres. Hay la escena donde el Señor va tropezando por el gran peso de la cruz. Entre la multitud hay mujeres que lloran. Sucede aquella escena: no lloréis por mí, oh hijas de Jerusalén, llorad por vuestros hijos.
salta una, bendito los pechos que amamantaste. Está diciendo, viva la madre que te parió. Esa es la expresión real. Viva la madre que te parió. Esa es la expresión. Venga, hombre. Sí. Y cuando están en esta escena tan absolutamente dramática, caótica, entre la multitud hay un personaje que agarra a un bebé y lo empieza a acariciar. Detrás de todo lo que le hacían los hombres estaba el que agarraba al bebé y empezaba a acariciar. Era la lucha de Cristo, una lucha contra las potestades, obviamente, y contra los hombres que están debajo de esas potestades. Mi Biblia dice que todo el mundo está bajo el maligno. Amén. Por eso, ahórrese el pelear contra Dios. Amén. Escúcheme, ahora viene el final. Ahórrese usted el pelear contra Dios. ¿Qué está haciendo aquí? Así es. Si no va a obedecer. Mire, termino, ahora sí. ¿A usted le gusta esta iglesia? ¿Le mola? Sí, porque aquí esto es más que Netflix. Aquí se ve El Padrino parte 15, aquí se ve El Señor de los Anillos de aquí 2000. Si se lo ves y cuando disfrutas, esto es impresionante. Que ahora usted está disfrutando aquí, impresionante. ¿Para qué vuelve? Usted le gusta, pero no la ama. Así es. Miren que vi el otro día. Cuando alguien arranca una flor porque le gusta, porque la ve fragante, la ve fresca, qué hermosa que es hermosa, es indudable. La arranca y se la lleva, la mata. Que le guste la flor no significa que la ame. Amén. Quien ama la flor no la arranca, la riega. Amén. Por favor, otra oportunidad. Quien ama la flor no la arranca, Así es. la riega. Mucha gente viene aquí martes, jueves y sábado arrancando la flor Así es. para matarla, pero no la riega. Brutal. No luche contra Dios, por favor. Justificados pues por la fe. Tenemos paz. ¿Por qué? Por Cristo. No teníamos paz. ¿Usted está en paz? ¿Está usted en paz? ¿La arranca o la riega? ¿La arranca o la riega? ¿La cuida? ¿La desparasita? A usted le gusta, pero ¿la quiere? Así es. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No los que no me caen bien, Así es. los enemigos de Dios. Amén. Los que no me caen bien los perdono, le pongo la otra mejilla, etcétera, etcétera. Los enemigos de Dios, ni agua. Amén. Ni agua. Vamos a orar.